¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos una semana más a Tridente Ofensivo, posiblemente el tridente más ofensivo y más especial que llevamos hasta el día de hoy. Hay mucha gente que nos ha escrito, mucha gente que nos insistían, muchos amigos míos del fútbol sala, pero Sergio, con lo que estás tú con el fútbol sala y nunca metes nada de fútbol sala, nunca metes nada de fútbol sala, nunca hay ninguna charla de fútbol sala, ¿qué pasa? Estábamos esperando este momento. Si hacíamos una charla, no tenía que ser una charla, tenía que ser la charla. Así que, como siempre, hoy me acompaña David Rodríguez. Bienvenido, Fabre. Día histórico, ¿eh? Yo estoy nervioso. Día histórico. Parece que no, pero... Es decir, que cuando pasas a comprar agua han atentado contra mi persona. Me han tirado un mechero desde un 7º piso. Me ha pasado dos por aquí. O sea hay gente que no quiere que esta entrevista No, salga. claro. ¿Por Sí. qué? Porque hoy traemos a la leyenda del fútbol sala extremeño, a nuestra leyenda. Don Javi Sánchez, bienvenido a tu casa. Bueno, muchas gracias, es un placer, pero bueno, mantengamos la calma. Todavía es muy pronto. Mantengamos la calma. Todavía es muy pronto. Javi Sánchez, para las una o dos personas que no lo conozcan, mítico jugador de fútbol sala, primer español en llegar a los 100 partidos con la selección, capitán de la selección, capitán del Playa de Castellón, bicampeón europeo, campeón mundial, campeón de liga... Balón de Oro. No está mal, ¿no? Bueno, La trayectoria. bueno, digamos que estoy satisfecho. Sí, fueron años muy bonitos. Tuve la oportunidad de jugar con la mejor generación de jugadores, no solamente españoles, sino brasileños, probablemente de la historia, y tuve la oportunidad de aprender mucho de ellos y eso efectivamente me ayudó a mejorar y a conseguir esos éxitos que, aunque a veces los deportistas tendemos a cometer ese error, sería imposible haberlos conseguido sin todo ese recorrido de tantos años y haber compartido en muchos momentos, unos buenos y otros no tanto, con jugadores de primerísimo nivel. Al fin y al cabo, una carrera de leyenda, con una trayectoria de leyenda. David, cuéntanos un poquito, los que andan un poco perdidos en algún lado que ha jugado el bueno de Javi. Ya lo hemos estado hablando antes fuera de cámara, pero bueno, decir que Javi comenzó en el Cacereño, se fue al Sporting de Gijón. Perdón. Dioce. En el Dioce. Perdón. Cuidado. Soy del diocesano, mi sangre es del diocesano. No hubiera dejado probablemente de jugar en el diocesano, pero no me arrepiento, por supuesto, de haber jugado en el Cacereño. Todo lo contrario, para mí fue un honor. Pero no puedo evitar decir que empecé jugando en el diocesano, también a fútbol sala. De hecho, antes nos has estado diciendo que te pones la indumentaria del diocesano. Sí, sigue poniendo para salir allí en Castellón conocen la camiseta del diocesano, también la del Cacereño. No, mientras sea de un equipo de extremeño... Sí. Bueno, pues eso, luego al Cacereño, te fuiste al Sporting de Gijón de la mano de Ciriaco, cantera del Real Madrid, luego Extremadura, fútbol sala, Playa de Castellón, Lepanto de Zaragoza y con la selección. Correcto. Una buena trayectoria. Estábamos hablando un poco de cómo empezó el tema del diocesano, tema cacereño. ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Qué recuerdas de tus comienzos en el fútbol? ¿Lo típico que vas con los amigos y te apuntas? ¿O cómo empezaste en esto del fútbol? Sí, bueno, no solamente el fútbol, para mí el deporte era mi hobby. O sea, he llegado a jugar de manera federada a la vez a fútbol, a pelota vasca, a tenis. O sea, he hecho atletismo hacia cross, también con el colegio. Para mí el deporte era una auténtica liberación. Toda la satisfacción que encontraba en el deporte no la encontraba en los estudios. Entonces, para mí era verdaderamente algo, y lo sigue siendo hoy, era necesario hacer deporte. Y, por supuesto, en un entorno en el que me sintiera cómodo y a gusto. Y ese entorno me lo dio el diocesano desde que empecé a estudiar allí, que como era tan bueno, me llevaron un año antes de primero de EGB, porque no me aguantaban en ningún sitio, y entonces hice primero 2 veces. Y sí, yo seguí jugando en el diocesano incluso cuando ya me fui al instituto, al Hernández Pacheco,
porque era mi grupo de amigos, era donde yo me sentía absolutamente cómodo. Y en el Diocesano además jugábamos, me daba la oportunidad de que jugábamos a lo mejor por la mañana a fútbol sala con el mini dioce y por la tarde a lo mejor jugábamos a fútbol o al día siguiente. Entonces era muy divertido, yo he disfrutado muchísimo. Ya luego mi paso al Cacereño, que fue ya en juveniles, pues ya fue un poco más serio, ¿no? Ya llegar al Cacereño todos allí eran más serios. Yo venía de un entorno pues mucho más amigable, por decirlo así. De hecho, de ese entorno estamos hablando, que a día de hoy, con esos mismos compañeros con los que empezaste en el Diocesano, son tus amigos a día de hoy de Cáceres, de cada vez que vienes quedáis con ellos y os falta echar una pachanga. Bueno, es que es mi experiencia, ¿eh? No quiero dar dogmas de fe, pero claro, en mi vida de deportista profesional he tenido compañeros, algún amigo, no muchos. Y en mi vida de deporte amateur, que por supuesto entraña desde que era muy pequeño hasta los 20 años o 20 y pocos, pues son mis amigos. Son mis compañeros y mis amigos. Cuando vengo a Cáceres, como con ellos, nos vemos con muchos de ellos, del periódico Extremadura. O sea, son la gente con la que yo me siento a gusto. Si lo otro era, no quiero decir que sea trabajo, pero el deporte de élite no siempre. Es otra cosa, No siempre. Una de las cosas que siempre no se les explica a los niños es que en el deporte competitivo, tu primer rival eres tú. Y el segundo es el que duerme contigo. Ya el tercero es el que tiene otra camiseta. Hay que convivir con eso, no quiere decir que sea malo, pero hay que aprender a digerirlo y entonces se puede tener una competencia honesta y racional, pero es así, ¿no? Entonces la competición es una cosa y el deporte entre amigos es otra. Totalmente. Así es. Luego te vas al Sporting de Gijón. Sí. Que te llama Ciriaco. ¿Qué fue lo que te dijo para convencerte y cómo fue la experiencia? Bueno, pues como os decía antes, yo tampoco tenía una motivación extraordinaria por ser jugador de fútbol, la verdad. Entonces durante unos años hice más lo que querían los demás que lo que probablemente quisiera yo. Yo seguro que era muy maduro y no había hecho planes, ¿no? Mi plan no era: voy a ser muy bueno en el Diocesano para jugar en el Cacereño, voy a ser muy bueno en el Cacereño para debutar con el primer equipo y voy a ser muy bueno con el primer equipo para ver si me mandan a una buena cantera del fútbol nacional. Pues no. Sí, fue surgiendo. Fue surgiendo, pues se me dio bien, pero yo no tenía, para mí ese no era mi objetivo de vida en ese momento. Yo había sido un muy mal estudiante. Todos esos amigos míos, no solamente del Diocesano, sino del Club de Tenis Cabeza Rubia, donde yo jugaba a otros deportes, pues seguían con su vida, ¿no? Iban aprobando sus estudios, ya tenían en perspectiva sus carreras universitarias y yo todavía estaba en segundo debut con 18 años, una cosa así, o 19 incluso. Entonces, pues decidí decir, basta. Y pues un día llamé a mi padre, de la misma manera, le dije, oye, venga por mí, que yo pues, que no quiero seguir jugando, no sé. Y mi padre, que era muy bueno, ha sido la mejor persona que yo he conocido nunca, no me preguntó nada, solamente dijo, ¿estás seguro? Sí, vino a por mí. ¿Qué vas a hacer? Voy a estudiar. Yo no entiendo cómo no se descojonó de risa en ese momento. Todo se lo decimos a nuestros padres, ¿eh? No, con 19 años es un poco raro, ¿no? Dice, o sea, estando encima en una cantera. Sí, o sea, yo podría estaba en un punto en el que muy probablemente, incluso aquí en el Cacereño, porque fueron muy amables conmigo y enseguida me propusieron jugar que me quedase en el primer equipo y en fin, que podía haber, por decirlo así, quizás compaginado las dos cosas, haber vuelto a Cáceres, pero en ese momento yo sentí que o me centraba en ser consecuente con esa decisión o iba a seguir un poco haciendo lo que no era lo que yo realmente quería. Al final tú no ibas a estar a gusto. Pues esa era mi sensación, no sé lo que hubiera podido pasar, pero esa fue mi sensación, entonces pues eso es lo que decidí, centrarme en los estudios y se me dio bien, la verdad. No, y no te ha ido mal. No me fue mal, luego pues Fermín Naranjo... Un saludo, Fermín, que me diste inglés y me aprobaste.
Fermín, que fue como un padre para mí, me propuso simplemente, oye, tengo un grupo de amigos, sin ninguna presión, sin ninguna responsabilidad, ¿quieres venir a jugar un rato con nosotros? Son muy divertidos. Y eso hice, me fui a jugar con ellos, fueron una auténtica familia para mí, lo son hoy en día también. Yo era el pequeño, además de todos ellos, y me ayudaron muchísimo. Me lo pasé bomba, disfruté como un enano, me sentí absolutamente liberado desde el primer momento. No sé. De eso te iba a hablar, al fin y al cabo, nosotros, que David y yo, que somos pues desde pequeños, yo quiero ser futbolista, lo típico que tú tienes en la cabeza cuando eres de pequeño, sí es verdad que es algo atípico que un chaval tan joven esté, no te digo que ya esté a punto, pero que se vea en una cantera y tal y cual, y diga, no quiero esto. Y al final la felicidad lo encuentre en algo tan efímero como quedar con unos amigos para jugar unos partidos y a partir de ahí encontrar la felicidad. Yo creo que es muy importante encontrar tu sitio. Pues sí, francamente sí. No, ya digo, no trato de dar lecciones a nadie, pero esa fue mi motivación en ese momento, cuando me sentí un poco... Porque fueron años de vivir muy rápido, ¿no? Pasó todo muy rápido, muy poco tiempo. Quizás al estar fuera y estar jugando, pude tener más tiempo para decir, ¿esto es lo que quieres o no? Pues en ese momento pensé que no. Y decidí volver a casa. Lo que me apetecía realmente era volver a casa. Es verdad que luego pues es contradictorio con lo que ha sido mi vida, que llevo fuera de casa 30 años, ¿no? Más de 30 años, pero bueno, en ese momento fue lo que necesité y creo que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Me sentí súper a gusto. Y es verdad que luego con el periódico Extremadura, con Extremadura Fútbol Sala, pues bueno, pues ese ambiente nos hizo ir creciendo poquito a poco. Fermín hizo una labor extraordinaria con todos y bueno, y ese equipo de amigos, ese mismo equipo con esos mismos jugadores, subimos a Primera División. Bueno, de ese momento te iba a hablar. Lo que tú dices, estás con tu grupo de amigos, empiezas a jugar, pim, pim, pim. ¿En qué momento te das cuenta que dices, hostia, que esto al final me lo estoy pasando muy bien, pero que se me está poniendo realmente serio? Sí, bueno, pues cuando por supuesto ascendimos, ¿no? Cuando ascendimos a Primera División, a División de Honor, y vimos en aquel momento que el fútbol sala además en España había crecido muchísimo y que empezábamos a jugar todos los sábados con gente que antes veíamos solamente en la televisión, yo ya me llevaron a la selección universitaria, me gustó, me sentí cómodo y bueno, cuando me lesioné con la selección, me rompí el pie, el tobillo, y ese año bajamos, después de 2 años en primera, y bueno, yo llevaba bastante bien encarrilada la carrera, estaba haciendo empresariales, y vino el Playas a buscarme, y entonces me lo tomé como decir, bueno, pues mira, como si estudiase un año la carrera fuera. Yo tenía amigos, además míos, que en ese momento estábamos todos estudiando, que también estaban fuera, y me lo tomé así. Bueno, pues me fui un año, solamente renovaba año a año. Yo, todos los equipos, ¿no? Pues 2 años y... No, un año. Porque yo me intenté ser... Era como un erasmus. Por si acaso. Si yo hice, además fue una cosa curiosa, has dicho pintura de Lepanto, pero es que yo me fui a Playas y me volví a Cáceres. Me fui a Playas cobrando 9 meses, pero firmando que si metíamos al equipo en semifinales cobraba 10. Pues yo firmé ese, claro. Pues me iba a volver, no tenía nada que arriesgar. Y entonces, bueno, metimos al equipo en semifinales, me volví a Cáceres, sin contrato ya, tan contento, pues oye, pues, fenomenal, mi plan ha salido estupendo. Perfecto. Mi mujer estudiaba en Zaragoza, la que hoy es mi mujer, en esa época mi novia, que también es de Cáceres, estudiaba en Zaragoza y vino el Pintura de Lepanto por mí y dije, hostia, ¿cómo le digo a mi mujer que ha venido el equipo de Zaragoza para que vaya a jugar ahí? Y le voy a decir que no. Venga, pues me voy un año a Zaragoza. Pero un año. Pues claro, yo seguía yendo a la selección, seguía teniendo un buen, ¿cómo se dice? Un buen cartel, ¿no? en el mundo del fútbol sala.
Y después de ese año en Zaragoza volvió el Playas a por mí. Y ya ese año había Mundial, iba a haber el Mundial de España 96. Y ya estaba jugando con la selección. Y hostia, ¿cómo lo dejo ahora, no? Pues me voy otro año al Playas, pero un año. ¿Me estás quedando? Sí, sí. Es como el que cuenta que si vamos tú y yo a jugar Moctezuma. Sí, sí. Y él está hablando de ir a jugar con la selección y con el Playas de Castellón. Pero un año. Y no con vista a futuro, que es todo al final... Mi objetivo era volver siempre a Cáceres. Mi objetivo era volver a Cáceres. Yo firmaba un año. Claro, yo voy subiendo un poco, por decirlo así. Mi caché va subiendo y venían muchos equipos a intentar ficharme, pero yo estaba cómodo en Playas. Y entonces cuando quieren renovarme después de ese año, les pongo una condición. Yo ese año, además, mejor pivo de la liga, bueno, pues sí. El caché había subido mucho. Y entonces queremos que renueves, porque tal, y no sé cuánto. Digo, no, solo renuevo con una condición. Y es, claro, yo ya conocía la estructura que había detrás del Playas, que era una empresa del sector cerámico importante. Entonces mi condición para renovar fue que me dieran trabajo en la empresa. Y de aquellos barros, pues esto no. Claro, luego, al fin y al cabo, la pedazo de carrera que tiene son consecuencias de ir buscando tu felicidad, tu huequito. Sí, quizás es lo más arriesgado siempre. Porque cualquiera en la situación del Sporting se hubiese quedado, porque diría, ostras, es que a nada de a lo mejor de subir al primer equipo, no voy a tomar la decisión esta. Y luego, con lo demás igual. Y sabiendo las diferencias económicas que tiene el fútbol 11 con el fútbol sala. Bueno, en aquel momento, cuando yo lo dejo, tenía 18 años. No sé si había cumplido los 19, creo que no los había cumplido, no estoy seguro, perdonadme. No tenía yo, mi percepción, al no haber querido, al no tener como objetivo el tema del ser futbolista, tampoco era una motivación para mí el tema del dinero. No era en ese momento un factor dentro de la toma de decisiones. Tú has dicho que eso es ser más quizás valiente, y yo a veces pienso que a lo mejor fui demasiado conservador, porque como lo que buscaba era mi bienestar, pues a lo mejor no me arriesgué. No lo sé. Eso lo dejo a la libre interpretación de los demás, que tampoco me importa mucho lo que piensen en general, pero bueno, tengo hijas, siempre les digo que yo es verdad que siempre tomé mis propias decisiones. Siempre he sido dueño de mis decisiones. No le puedo echar la culpa a los demás. Ni de lo bueno que me ha pasado, ni de lo malo. Porque ser independiente y tomar tus propias decisiones tampoco es fácil siempre. Entonces yo tomé las mías. A lo mejor un consejo en un momento dado me hubiera ayudado a hacer otra cosa, una opinión diferente que a mí me hubiera a lo mejor impactado, también me hubiera llevado a tomar otras decisiones. Tomé las que tomé, me equivoqué o no, no lo sé. En cualquier caso, eso engloba solamente una parte de mi vida, hasta los 32, ¿no? O 33 años que me retiré, pero luego he tenido que continuar. Tienes que seguir viviendo. Es verdad que esas decisiones han marcado de manera importante el resto de mi vida. Pero bueno, hice en cada momento lo que creí que era lo mejor, en este caso, es verdad, solo para mí. No pensé en nadie más. ¿Te arrepientes de alguna decisión de esa época? A lo mejor te dice, mira, si me hubiese echado para adelante y hubiese aceptado a lo mejor esta oferta o una oferta extranjera, ¿o no eres de esos que se arrepienta de nada? A ver, quien no se arrepiente de nada de lo que ha hecho en su vida es un necio. O un ignorante. O las dos cosas. Yo creo que podría haber hecho cosas de manera diferente. Si hablamos desde el punto de vista solamente deportivo, profesional, bueno, pues no, es que creo que no vale. Es decir, pues nunca sabes lo que hubiera sucedido. Siempre he estado bastante seguro de mí mismo. Cuando he tomado una decisión, he asumido las consecuencias. Cuando han sido buenas y cuando han sido malas, también las he asumido. No me arrepiento en general de cómo he ido decidiendo. A lo mejor de lo que sí me arrepiento es de cómo he ido
asumiendo las consecuencias de mis decisiones. A lo mejor tendría que haber enfocado en algunos momentos las cosas de otra manera, en fin, no lo sé, pero ¿y quién no a lo largo de su vida? Voy a hacer 54 años, ya he vivido más de la mitad de mi vida, por lo tanto, pues claro que me arrepiento de algunas de las cosas que he hecho, por supuesto que sí. Estábamos hablando de que yo creo que son 3 cosas las que marcan la carrera deportiva: el Extremadura, el Playas de Castellón y la selección española, ¿no? ¿Qué recuerdo, yo que soy regionalista más no poder, y bastante joven y no ha vivido esa época del fútbol sala prime, por decirlo así, qué recuerdo tienes tú de ese Extremadura en primera, con ese pabellón apretando, de tu gente animando al equipo de tu ciudad, de jugar con tus amigos? Porque en esa época, ¿con quién jugabas? Que yo me pongo a echar época, bueno. digo, Marcelo no, Marcelo Almeida, con Marcelo no coincidiste. ¿Pero en Cáceres? Claro. Mira, pero es que, bueno, 2 brasileños nos ayudaron mucho, Cequiña y Sergio Benatti. Ediño, una institución. ¡Oh, qué grande! Desde aquí un saludo, Ediño, ¿eh? Eres un grande donde los haya. Una institución, un amigo, una buena persona. La persona clave fue Fermín, por supuesto, y luego Javi Villar, Pepe Mejía, Juan Moreno, no me quiero dejar a nadie, Ricardo Aparicio, Javi Aba, es decir, Asensio. Te sale una sonrisa, ¿eh?, cuando hablas de ellos. Es que son, o sea, Figueroa, o sea, todos de Cáceres. Es que de 12 jugadores de plantilla, vino David Sequera de Madrid, pero todos éramos cacereños. Todos éramos de Cáceres. Todos habíamos visto al Pescaderías Kiko jugar antes. O sea, bueno, es que era fantástico porque íbamos a jugar a Cáceres, el pabellón se llenaba, estaban mis amigos, terminaba el partido y me iba con mis amigos a cenar y a tomar algo, ¿sabes? O sea, el partido, tú, ¿verdad? Y venían jugadores, venía Pablo Roberto y venían jugadores que eran estrellas mundiales de fútbol sala, con lo cual bueno, para mí fueron los mejores años, sin duda, de mi carrera deportiva, porque no los entendí como competición. Para mí no era todavía... Yo en ese momento no había dado el salto al deporte de élite, al deporte profesional. Fue cuando me marché a Castellón cuando me di cuenta que aquello había cambiado y que tenía que pintarme todos los días las pinturas de guerra, no para jugar, sino para entrenar. Porque yo tuve la inmensa fortuna, y lo digo sinceramente, por eso os lo decía antes, de haber estado en las mejores plantillas fútbol sala que había en la historia. Las hubo en Playas y por supuesto las disfruté en la selección con los mejores jugadores españoles. Pero es que en Playas de Castellón era mucho más duro entrenar que el partido del sábado. El partido del sábado era mucho más sencillo. La competición que había, la competitividad que había diariamente en la plantilla era máxima. Entonces, bueno, ahí es cuando de verdad, sí. Al final se juega como se entrena. No, es que es más importante que te sea más difícil el entrenamiento que el partido, porque es la manera que tienes tú de mejorar, es la manera que tienes de... Eso es muy difícil muchas veces, ¿no? No puedes pretender que todas las plantillas de todos los deportes tengan ese nivel, ¿no? Luego cada uno tiene que ir asumiendo dentro de esa propia plantilla su rol, ¿no? Pero en aquel momento el Playas de Castellón era el mejor club del mundo. Entonces la plantilla era la mejor plantilla del mundo prácticamente, con lo cual el nivel de exigencia era máximo todos los días de la semana. En ocasiones, insisto, mucho más que el propio día de partido, que era a veces bastante más simple. ¿Te marca algo cuando llegas allí? ¿Algo que se te haya quedado en la memoria? Bueno, quizás eso. Quizás que yo seguía con mi sonrisa de chico cacereño, que viene a pasárselo bien y allí con las pistolas allí puestas según entra. Sí. Bueno, no recuerdo un hecho en concreto, pero recuerdo quizás ese salto un poco en el nivel de exigencia diario, cotidiano, de diario. Que tienes que pegar. Salto de mentalidad también, por supuesto, porque el deporte de élite, mira, hay una cosa que repito últimamente, insisto, es mi opinión, no trato de convencer a nadie, pero igual me anticipo a algo que me preguntas luego, pero mira, el deporte de élite, da igual en qué actividad, en mi opinión,
es de las pocas actividades en las que nos vamos a encontrar todos nosotros a lo largo de la vida en la que pone a cada uno en su sitio. En el deporte de élite puedes tardar más, puedes tardar menos, puedes tener un entrenador que te ayude más, un entrenador que no te ayude nada, pero si eres constante en el tiempo, el deporte de élite te va a poner en tu sitio, en tu rol. Puede ser Rafa Nadal o puede ser el 120 del mundo del ranking, pero ese es tu sitio en el deporte de élite. En el resto de los órdenes de la vida eso generalmente no se cumple, o no siempre se cumple. Puede ser un profesional extraordinario en cualquier ámbito de actividad profesional, pero a lo mejor siempre tienes, al tener que trabajar en una organización en donde a lo mejor el dueño de la empresa, el cargo político que hay por encima de ti, etcétera, etcétera, puede tener la influencia suficiente para coartar tu desarrollo. Eso en el deporte de élite es prácticamente imposible que suceda. Entonces, ese es el salto que tienes que dar cuando llegas a un club así. Es decir, o eres capaz de cada día dar el máximo para ver cuál es tu sitio, y a lo mejor cada día es varios años, hasta que encuentras tu sitio, o te tienes que marchar. El deporte de élite creo que es muy clave lo que estás diciendo para los jóvenes. Los jóvenes. ¿Cuántos jugadores se pierden? Porque no son, en plan, a lo mejor se encuentra con un entrenador que no le da la oportunidad y tal, y ya tira la toalla. No es constante lo que tú dices. Y muchos talentos se han perdido así. Bueno, un entrenador al fin y al cabo no es mejor ni peor, simplemente uno confía o no confía en ti. Y no eres ni peor ni mejor jugador. Pero el que tiene que confiar en ti eres tú. Sí, tienes que ser constante. Claro. Es decir, el talento está sobrevalorado, yo creo que en eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Sí. La constancia es la que marca la diferencia. O sea, Messi no ha sido el mejor jugador del mundo por haber hecho la temporada X extraordinaria, porque ha estado 15 años siendo el mejor. 15 años. Tiene talento, pero lo que tiene es una capacidad de trabajo, una capacidad de competir, de exigirse cada día ser el mejor, mayor que cualquier otro. Entonces tú tienes que llevar algo regular, estos chicos jóvenes, tú que has estado vinculado al deporte, que llevan un par de partidos sin jugar y ya te miran y empiezan a decir, oye, que dejo el fútbol, que me voy. No, hombre, yo lo entiendo. Es decir, además es que creo que cada persona en cada momento debe tomar la decisión que crea conveniente. No, lo que pasa que ahora se tiene se le da mucha importancia a la inmediatez, y bueno, pues es que las cosas a veces requieren tiempo. Es que encajar en un grupo, y más en un grupo competitivo, a veces requiere tiempo. A unos les toma más y a otros les toma menos. Insisto, de hecho, la generalidad de los jugadores, menos quizás Messi, no sé, no todos los años rinden al mismo nivel. Bueno, no eran mejores o son peores, o al contrario. Es decir, lo que pasa es que hay que ser constante. Y la competición te da la posibilidad de evaluarte cada 3 días. Si tú tienes la capacidad de exigirte para que los demás y tus compañeros, sobre todo tus compañeros, te evalúen cada 3 días y cada 3 días des el máximo de ti, entonces ese es tu sitio. Si no eres capaz de tener esa capacidad, pues sí, hay que buscar otra. Al final también mentalmente el que no sea fuerte no es capaz de ser constante, porque todos los días es lo que tú dices, cada 3 días te vas a exigir y esa exigencia a veces no todo el mundo la aguanta. Así es que esa es otra quizás mentira del mundo moderno, es decir, no se puede ser feliz siempre. Claro. Hay que pasarlo mal y hay que saber pasarlo mal y hay que superar ese momento de pasarlo mal. Y en competición eso sucede muchas veces, porque hay un día que no has estado afortunado, que has fallado la ocasión que podría haberle dado la victoria a tu equipo, pues hay que sobreponerse. O sea, tienes que estar jodido cuando eso suceda, porque de lo contrario tienes un problema diferente, pero tienes que recuperarte, ¿no? Tienes que volver a ser competitivo. Y a nivel de selecciones, ¿cómo se vive eso? En el año 93, 22 añitos, primera llamada,
¿Eres consciente que estás jugando para la selección española o estás todavía en ese mundo de vamos a pasarlo bien, pero ahora vestido de rojo? No, todavía estaba yo era muy naif, sí, era muy inocente quizás en ese... Me llamó Fermín a mi casa para decírmelo y no recuerdo, pero me lo tomé de coña y le dije, sí, hombre, bueno, pero para la universitaria, ¿no? Y él, no, Javi, no, para la absoluta, para la absoluta. Y bueno, pues me hizo mucha ilusión, claro, sí. Sí, me hizo mucha ilusión, era un poco... Pero claro, también me vino muy rápido, es que creo que fue el primer año casi de jugar en División de Honor, o sea, pues bueno... Sí, que no te da tiempo de aceptarlo. Bueno, ¿lo recuerdas con nervios? ¿Lo recuerdas...? Lo recuerdo que me hacía... No, lo que me puso nervioso de ese partido era siempre encajar en el grupo. Más que el partido era cómo me van a recibir, chico de Cáceres. Cuando todos mis compañeros en aquel momento de esa selección pues eran gente bastante consagrada. Sí. Y luego pues que venían algunos amigos míos que estaban estudiando en Madrid a verme y de Cáceres también se veían mis padres. Me ponía más nervioso la infraestructura del partido que el partido en sí. Bueno, lo recuerdo con mucha ilusión, claro. Y luego 3 años más tarde conquistas el europeo, pero es que 4 años más tarde ya llega el mundial. El partido de los partidos. El partido de los partidos, sí. Y encima con un golazo tuyo. Sí, fue la culminación, ¿no? Una generación de jugadores extraordinaria contra el rival que todos queríamos tener, que era Brasil en la final, con un Brasil que habíamos perdido la final del mundial anterior en Barcelona, que la habíamos ganado en Singapur. La mejor generación de jugadores brasileños, desde luego que yo recuerdo, y un partido memorable. No podíamos perder porque era una plaza de toros reconvertida a pabellón, una plaza de toros. En casa. Teníamos que ganar, estaba claro. Y sí, bueno, fue una culminación a toda una carrera. Soy poco a veces expresivo en este tipo de cosas, pero francamente ese día lo disfruté mucho, sí. Sí. Y previos a esos días, ¿cómo lo vivisteis? Claro. Porque Es Brasil, venís de perder, os consagráis, habláis entre vosotros y decís, no va a volver a pasar, esto nos lo llevamos sí o sí. Bueno, se habló mucho, pero yo creo que todos nosotros era nuestro objetivo, o sea, queríamos ganarlo, pero queríamos ganarles. O sea, no queríamos ganar el Mundial si no se lo ganábamos a Brasil. Sí. Claro, porque era la manera de demostrar que erais los mejores. Porque éramos dos generaciones que habíamos sido coetáneos, contemporáneos, habíamos crecido muchos de nosotros juntos, es decir, competitivamente hablando me refiero, nos habíamos enfrentado en muchos partidos, tenía que ser a ellos. Allí, en esa confrontación era una confrontación deportiva, pero con muchos componentes personales entre los rivales. Nos conocíamos mucho, teníamos nuestras filias y nuestras fobias entre nosotros. Fue un partido muy intenso, emocionalmente muy duro y fue una satisfacción enorme conseguirlo. debe ser una liberación. Sí, fue una liberación. Para mí fue una liberación porque me lo tomaba como una consecución ya de un objetivo hecho, después de muchos años de trabajo y de esfuerzo, sí. Es que lo que hemos hablado, ese era el partido que decía qué generación. Es que porque yo creo que era también el momento más maduro de ambas selecciones. Sí. Yo llegaba con 29 años, estábamos todos en esa franja, en ese punto de madurez, que sabíamos que además iba a ser nuestra última oportunidad, al menos en plenitud, ¿no? Es decir, de llegar con todas nuestras fuerzas al momento perfecto. O sea, se dieron todas las circunstancias para que ese día se presentase, se nos diera la oportunidad. Fue una oportunidad extraordinaria para nosotros vivirlo. Supongo que eres consciente de que eso marcó un hito en el deporte nacional, en el fútbol sala nacional. ¿Habéis vuelto a hablar? ¿Seguís teniendo relación esa generación de futbolistas que nos disteis la primera? Nos juntamos a celebrar el 10º aniversario y creo que este año nos vamos a juntar para celebrar el 25 aniversario. Han pasado 25 años. Sí, tenemos relación, no con todos. Pues que hay mucho... No se puede idealizar las cosas. En fin. Es que para mí, claro, lo vimos desde fuera. Fuimos un equipo extraordinario. Un equipo extraordinario. La mejor selección, en mi opinión, de la historia de España. No soy ni objetivo ni imparcial y tampoco quiero serlo. Pero luego la vida, pues a cada uno nos ha llevado por... Pero sí, yo sigo teniendo relación.
particularmente con varios de ellos, muy estrecha. Claro, es que lo que te voy a decir es que desde fuera, o los que somos seguidores de fútbol sala, sois el mito, sois los que nos abristeis la puerta y los que nos generasteis esa pasión por ese deporte. Y digo, ¿vosotros sois conscientes de que gracias a vosotros hay generaciones o un grupo de generaciones que empezaron a jugar a fútbol sala, que aquí en Cáceres decían, yo juego y a fútbol sala, yo quiero ser como Javi Sánchez? Sí, bueno, claro, sí, fueron años fantásticos y disfrutamos mucho de ese éxito. Para nosotros fue un baño, además de satisfacción, ¿no? El recibir ese cariño, por supuesto, además a nivel nacional y en un entorno a veces que trascendía al propio fútbol sala, ¿no? También creo que fue el inicio en el que algunos vieron el peligro que teníamos, ¿no? Ahora hablaremos de eso. Y se encargaron de resolverlo. Luego, único extremeño en ser Balón de Oro. Que al final, yo siempre digo que los títulos individuales para mí son los menos importantes, pero hombre, quieras o no, es un hito histórico también el que un extremeño tenga un Balón de Oro. ¿Eso cómo te lo comunican también? No, bueno, pero eso viene a raíz eso viene a raíz del europeo que conseguimos a continuación que marqué el gol también de oro, ¿no? En aquella época pues era un poco consecuencia de, ¿no? Tampoco tiene mayor importancia. Tiene mucho más importancia de lo que hemos estado hablando hasta ahora, el por qué yo puedo conseguir como decías antes, esa trayectoria, pero porque he estado en equipos extraordinarios en los que he podido adaptarme, convivir con ellos y disfrutar, claro, al estar con ellos, de poder conseguir grandes éxitos. Todo lo que viene después de cuando un jugador se retira en premios y reconocimientos, pues hay a quien en su ego personal le puede satisfacer mucho, no es mi caso. Ahí está, y ya está, lo ponemos en la... Pero lo guardas con cariño, ¿no? ¿O dónde lo tienes? Lo tiene en una caja de tomates, en una caja de tomates en el pueblo. No puedo contarlo todo. Lo dejamos para la siguiente. Ya que hemos repasado todo, hemos estado hablando del fútbol sala de ahora, del de antes, vamos a meternos ya en materia. ¿Qué diferencia ves tú entre tu fútbol sala, en el que tú te enamoraste, has convivido, que lo hemos visto antes, y el fútbol sala de ahora? Bueno, ¿Ves mucha diferencia? yo no sé si a vuestros Sí. televidentes eso les va a interesar mucho. Joder. Lo que hoy se considera fútbol sala no es mi deporte. No es mi deporte. Es un deporte prostituido por la FIFA, con la ayuda de la UEFA y con la connivencia de los dirigentes federativos españoles desde los tiempos de Ángel María Villar. Todo eso ayudado por un Consejo Superior de Deportes inexistente y bueno, esto es un poco lo que puedo deciros. Mi deporte dejó de existir por allá, por el año 2005 más o menos, que es cuando nos obligan a cambiar definitivamente las reglas a un deporte que en Italia llamaban calcio a cinque, fútbol a 5, que es lo que se juega hoy, es un fútbol a 5. Yo creo que el año que viene o pasado o al otro se jugará ya con césped artificial también en algún pabellón. Habrá linieres también con banderín y eso es a lo que se juega hoy, no es mi deporte. Eso es lo que te iba a decir, digo, has estado diciendo, hemos estado hablando antes fuera y demás, de que al fin y al cabo el fútbol sala es un deporte secuestrado, vamos a ponerlo de una forma así. Desde el punto de vista regulatorio, sí. Es decir, el fútbol sala es una modalidad deportiva, ni siquiera, o una especialidad. No me hagáis mucho caso desde el punto de vista de terminología jurídica porque no soy un experto, pero sí, el fútbol sala pertenece desde el punto de vista regulatorio a la Federación Española de Fútbol, a su vez a la UEFA y a su vez a la FIFA, y toda esta gente es la que toma las decisiones para cómo se tiene que jugar, con qué balón, con qué reglas. Por ejemplo, ahora que ya han vuelto las reglas del saque de banda. Por fin, ahora hay compañeros míos que trabajan para la federación, compañeros míos que estuvieron con nosotros, por ejemplo, en Guatemala,
Es verdad que trabajan para una federación que se ha cargado a la única asociación que favorecía que la competición nacional tuviera un nivel parecido al de aquella época, que era la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pero bueno, oye, no me voy a meter tampoco en ese jardín. Y bueno, sí, efectivamente, Javi Lorente, que ahora creo que es director técnico de la federación, ha promovido este cambio, esta posibilidad de hacer este cambio de regla. Hombre, pues bienvenido sea, yo no lo voy a criticar, no sé, no conozco, porque claro, lo dramático de la situación es que han pasado 25 años. Ahora tú tienes que convencer a gente como vosotros, que sois muy jóvenes, que solamente habéis jugado con estas reglas, que con las que yo jugaba son mejores. Pero mira, antes hemos hablado de Ediño, hemos hablado de Pablo Roberto, de Daniel Ibáñez. Mira, esos jugadores cuando venían aquí en Cáceres hay mucha gente de mi edad, y por supuesto algo mayores, que han visto jugadores que solamente llevaban el balón pisado con la planta del pie, en donde los unos contra unos eran constantes, en donde te daban el balón en tu área de fútbol sala y para llegar a la área contraria tenías que conducir, regatear, pasar. Ahora no hace falta. Entonces yo tengo que convencer que ese deporte es mejor que el que juegas hoy y no tienes por qué creerme. Entonces es dramático, ¿no? Porque yo defiendo. Yo creo que mi deporte es mejor que este. Este tú le llamas fútbol sala, pero la federación nos ha secuestrado hasta el nombre. Esto no es fútbol sala, eso es fútbol 5. El fútbol sala era que yo jugaba, fútbol sala. En una sala. Entonces, bueno, yo creo que ese cambio de normas mató ese deporte al que yo jugaba, con la, por supuesto, connivencia y premeditación, alevosía y probablemente también nocturnidad, porque son muy aficionados, de la Federación Española de Fútbol y sus secuaces. Es que por ahí, porque quiero escucharte, ¿tú le ves futuro al fútbol, a este fútbol sala? Ahora que se ha vuelto tan errático, tan no vamos a fallar, tan... Bueno, mira, low cost, para mí mientras que siga teniendo votos en la Asamblea de la Federación, sí. Sí, porque conviene. Existirá. Ahora, ¿en qué forma? ¿Con qué cualidades, modalidades, reglas? No las sé. Tampoco me importa demasiado. Me da mucha pena, por supuesto. Pero, bueno, está fuera de mi ámbito de influencia. Yo lo que sí sé es que el fútbol sala hoy persiste. La sensación que tengo en la federación porque maneja votos en la asamblea. Pero y por ejemplo que se haya vuelto tan mecánico, que también lo estamos viendo en el fútbol ya de hoy en día, no solamente en el fútbol sala, ¿de quién crees que es culpa? ¿De los entrenadores? ¿De que no salen jugadores a lo mejor? Ya no hay ese talento de calle, claro, de jugar en la calle. Pero yo creo que las normas te llevan también a eso. Es decir, el ejemplo que he puesto antes es muy gráfico. Yo entiendo que no os hagáis... no podéis crearos la imagen, pero, insisto, en mi época, en el fútbol sala que a nosotros nos enseñaron a jugar y venía de Sudamérica, era un fútbol sala en la que el portero como mucho podía sacar con la mano hasta antes del medio del campo. Con lo cual, cuando un equipo te presionaba, tú le tenías que dar muchas veces el balón a tu jugador más cercano. Y ese jugador tenía que intentar conducir, regatear. Tú tenías que hacer muchas fintas para poder buscar un hueco y crear un espacio. Eso hoy no hace falta, porque el portero puede hacer así y sacar al córner contrario. Entonces, ¿por qué el jugador hoy es quizás menos técnico? Porque no lo necesita. No es necesario para este fútbol sala. Desde el momento en que yo pueda tener a un pívot del Cáceres de baloncesto y le enseñe a pararla con el pecho, pues hombre, yo podré sacar a 40 metros, la bajará y ya supera la... Ya que se ha convertido en eso, en algo muy mecánico, porque ya se juega 3-1 y balón a pivo, no riesgo, balón a pivo, Antes, balón a pivo. Tú tenías mucha más necesidad de ser muy bueno individualmente, poder tener capacidad de regate, tenías que poder regatear, porque la proximidad de tu rival en defensa siempre era muy, muy grande. Ahora eso
no es tan necesario. También es verdad que ahora físicamente en todos los deportes se ha mejorado muchísimo, ¿no? Y entonces esa fortaleza física también dificulta mucho que tú te puedas ir de uno contra uno, ¿no? Es decir, pero bueno, yo creo que tiene una gran relevancia el cambio de reglas en el cambio en las características del propio jugador. Es decir, antes tú tenías que tener unas determinadas cualidades y ahora tienes que tener otras. No voy a decir, no quiero, por supuesto, menospreciar en absoluto al fútbol sala de hoy, ¿eh? O sea, es un deporte que yo respeto infinito, pero que no me siento muy identificado con el que yo llegué a jugar, sin más. Yo creo que el último así que más la ha podido representar ha sido Ricardinho, el más... Sí, bueno, hay jugadores todavía, ¿no? Catela ahora mismo es un jugador técnicamente muy bueno, Ricardinho, sí, o sea, no... de uno para uno. Sí, o sea, quiero decir, no, sí. Sí, yo creo que además, yo, mira, lo he dicho antes, ¿no? Hay compañeros míos que están trabajando en la federación, pues yo espero que les dejen de verdad trabajar y puedan, ellos que sí que creo que, con diferencias por supuesto, pero en esto podemos coincidir mucho, pues puedan, y de hecho este es un ejemplo, ¿no? Han cambiado estas dos normas, yo creo que van a tener una importancia decisiva, a ver si son capaces luego de animar a que el resto de confederaciones internacionales asuman esos cambios, en fin, hay esperanza aparentemente. Algo para lo que agarrarnos, ¿no? Te voy a decir, porque muchas veces se ha hablado de que, por ejemplo, yo que soy fanático de fútbol sala, que el fútbol sala tiene que ser olímpico, que el fútbol sala tiene que crecer de una forma, de otra. Al fin y al cabo, la única manera que se intentó en su día sería ser algo más independiente, pero a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención el nivel, vamos a decir, administrativo que se tiene en algunas cosas. Yo, por ejemplo, que el propio seleccionador, ahora el último mundial que hemos tenido, la realidad, ha sido el más vergonzoso en la historia de la selección española, pero una curiosidad que me llama mucho la atención es, por ejemplo, que en la Federación Española el entrenador destituido, el seleccionador destituido, elige a su sucesor. O sea, al fin son cosas que no tienen sentido, por eso pregunto, digo... En este caso no creo que haya sido así. No, yo no sé si este caso habrá sido o no, pero siempre ha sido la nota que se ha tenido, por eso digo, la única manera de que el fútbol sala creciera sería una independencia, ¿sería viable? ¿No sería viable? Bueno, vamos a ver. Es que es hablar hoy en día de una entelequia, ¿no? De una quimera, no lo sé. Es muy complicado. Yo creo que, insisto, si yo hablo desde el prisma que yo he conocido, en conversaciones con muchos compañeros, con los que tengo más o menos relación y en los que podemos estar más o menos de acuerdo, el fútbol sala siempre ha tenido el hándicap de pertenecer a una asociación, en este caso a la Federación Española de Fútbol, pero a nivel internacional a la FIFA, es decir, a las confederaciones de federaciones nacionales de fútbol, que han regido siempre, desde el año 80 y tantos, que hubo una escisión de una Federación Internacional de Fútbol Sala que existía, la FIFUSA, por razones, yo, aunque soy mayor, no lo soy tanto, que desconozco, pues la parte, por decirlo así, más importante de aquella asociación determina que se va a FIFA, vamos a resumirlo así, y la FIFUSA se queda con una importancia muy residual en lo que a fútbol sala se refiere. Todavía existe la FIFUSA, creo, y ese ha mantenido todas esas normas del fútbol sala antiguo, pero no ha tenido, desgraciadamente, la expansión internacional quizás que pretendía, ¿no? Y esas personas que en su día tomaron la decisión de introducirnos en esa vorágine de FIFA, que lo harían, no me cabe la menor duda, con la mejor intención, pues luego eso, bueno, pues parece que coincidiremos que con el paso de los años al fútbol sala bien, pues no le ha ido, ¿no? Al final, porque nosotros hemos querido, muchos de nosotros, crecer, tanto, ya no solamente desde el punto deportivo, sino desde el punto de vista organizativo y de competición, de una manera en la que nunca hemos podido tomar nuestras propias decisiones, porque siempre teníamos que consultar a la Federación Nacional de turno, pues para que nos diera permiso.
y que no entra en conflicto además con otra confederación nacional. Hombre, esa no parece la mejor estructura organizativa para un deporte, porque nos consideramos deporte, sí, o nos considerábamos deporte, que quiere desarrollarse de manera autónoma, independiente, yo creo que incluso legítima. Bueno, pues orgánicamente y desde el punto de vista regulatorio no ha sido posible nunca, porque la federación siempre tenía que dar su visto bueno. Eso durante unos años, al menos en España, se pudo resolver con un convenio que se tenía firmado entre la federación y la Liga Nacional, que era la que, por decirlo de alguna manera, explotaba y gestionaba la competición. Pero cuando ese convenio se terminó, por razones que ahora tampoco vienen al caso, pues bueno, la situación del fútbol sala a nivel de alta competición, al menos, que es en la que yo me he formado, pues está como está. No sé si es mejor, si es peor, yo no puedo hablar demasiado porque tampoco la sigo. Vamos a entrar, porque ya Boni me está guiñando un ojo, vamos a entrar en la fase final, a lo mejor es la parte más sentimental, por lo menos para mí, porque vamos a hablar un poquito de nuestra región, de nuestra Extremadura, y yo como fanático, ¿no?, del fútbol sala, primero te preguntaría que cómo ves el fútbol sala y demás, pero hay una cosa que a mí me trastoca bastante, ¿vale? Yo sé que eres una persona que nunca le ha gustado el reconocimiento, hemos hablado mucho, te da bastante igual, pero a mí sí es una cosa que me fastidia bastante, porque yo recuerdo haber jugado el trofeo Javi Sánchez, con la ilusión que lo jugábamos, que era nuestra Champions particular, que teníamos que ir a ganarlo, pero sí es verdad que siempre se echa de menos como, no sé si reconocimiento, no sabría llamarlo, pero por ejemplo hace poco estuviste en la gala de los premios de la medalla de Extremadura o premio Extremadura. A mí, por ejemplo, me llama la atención que nunca se te haya llamado para temas de fútbol, algo relacionado de fútbol sala, del deporte. ¿Echas de menos algo de reconocimiento en tu tierra? No, o sea, de reconocimiento no. Yo soy hijo predilecto de Cáceres. Eso no lo habéis puesto. Pues es el mayor orgullo que yo llevo. Ser reconocido por mi ciudad, yo me siento absolutamente pagado, lo he disfrutado muchísimo, mi familia lo ha podido vivir de manera absolutamente directa, mis amigos, o sea, no necesito, ese es mi mayor reconocimiento, me siento muy orgulloso de él y no es falsa modestia, no necesito nada más. Pues mira que nosotros no necesito nada más. Sí tengo que decir que durante varios años, tampoco, pero bueno, intenté aproximarme profesionalmente a Extremadura, porque siempre os he contado que soy muy, en fin, no puedo evitarlo, sigo, a pesar de llevar más de 30 años fuera, mi objetivo siempre es como volver a casa, ¿no? Y no se han dado las circunstancias, sin más, no se dieron las circunstancias. ¿A día de hoy te gustaría seguir? Bueno, a día de hoy no lo sé. Claro, que cada circunstancia luego cambia, ¿no? A día de hoy no lo sé. Pero vamos, insisto, me siento absolutamente reconocido. Nosotros que muchas veces, los que estamos ahora aquí en el fútbol sala, nos paramos a hablar, se habla mucho de lo que te hemos dicho, de lo de la medalla, que sé que tú nada quieres, pero yo te lo digo. Es que escucha, es que además te voy a decir una cosa. O sea, yo me siento halagado, es decir, y para mí es un placer, pero que la vida continúa, sí. O sea, que hay que no podemos vivir, desde luego, además es que eso no supone ningún, es decir, que tengo muchos reconocimientos y los he tenido en mi tierra. Fui extremeño de hoy, deportista extremeño y de mi ciudad, hijo predilecto, si es que no se puede pedir nada más, ¿eh? Es decir, no. Tengo todas las medallas que necesito. ¿Qué tengo que tener? Tengo todas las medallas que necesita. Y luego, siguiendo con el fútbol extremeño, ¿qué crees que le hace falta a un equipo extremeño para poder dar el salto? Ayuda, ¿no? Es decir, a veces pues, somos poco profesionales
a la hora de asumir las consecuencias de nuestra gestión, en lo personal y en lo profesional. Pues yo creo que alguien debería de preguntarse, como una comunidad autónoma como la extremeña, pues sí, nos ceñimos al mundo del fútbol, en este caso, a la Federación Española de Fútbol, en este caso la extremeña, pues hombre, a mí me da pena no ver ningún equipo de ninguna modalidad en una liga nacional, ¿no? Bueno, no lo sé, hombre, pero no hay secretos en esto tampoco, no los vamos a acusar tampoco de haber matado a Manolete. Se necesita ayuda privada también, ¿no? Es decir, la ayuda privada del deporte de élite es muy importante, muy importante. Y no podemos vivir pensando que la subvención lo arregla todo. Tenemos que ser más creativos, hay que ser imaginativos, hay que convencer, hay que creer en un proyecto para que cuando hables con alguien le convenzas de que tú eres una persona solvente para que apueste por ti. Y esa solvencia no la podemos buscar solo en un ayuntamiento, en una diputación. No. Ahora bien, si hay asociaciones deportivas que se llenan la boca a decir que su trabajo es la promoción del deporte de base, que por lo menos lo veamos. Que por lo menos lo veamos. Es decir, que un equipo que juegue en una categoría absolutamente residual desde el punto de vista competitivo, es decir, una división menor, si tiene que viajar por toda Extremadura, hombre, pues que su federación le pague los desplazamientos por lo menos, porque es que y te puede limitar. en sus estatutos probablemente diga que debe promocionar eso. Y luego el deporte de élite es otra cosa. El deporte de competición necesita capital privado, siempre, en mi opinión. Sí. Por supuesto ayudas, ¿no? Pero capital privado. Basta siempre de pensar que todo tiene que estar subvencionado. No, macho. Crea un proyecto, sé solvente e intenta convencer a la gente. Volviendo un poco al fútbol base, lo hemos estado hablando fuera. Actualmente, en la máxima categoría nacional tenemos un equipo. Siempre estamos en el fútbol base, podemos tener 1 o 2 equipos, no tenemos una liga propia de División de Honor, nos acoplan, suele ser el grupo de Madrid o de Andalucía, y solemos ser un poquito ascensores. Subimos, bajamos, subimos, bajamos. ¿Tú ves una solución a largo plazo? ¿Crees que esta es la tónica con la que tenemos que convivir aquí en Extremadura? En mi época también era un poco así, ¿no? La diferencia quizás cuando yo empecé a jugar aquí si hablamos de fútbol sala, cuando empecé a jugar en Cáceres, es que había mucha competición local. ¿Qué se ha perdido? En los propios barrios, incluso en la provincia había competición. Es verdad que cuando luego querías dar el salto ya a competiciones de carácter nacional, pues evidentemente te iban por grupos. No lo sé. Yo creo que esto es muy difícil y probablemente tiene otras derivadas. Es decir, no sé cuántos... Mira, el otro día coincidí en la gala de la Federación Extremeña de Fútbol con gente de Alcántara, por ejemplo, que me decían que, claro, que ellos juegan a fútbol sala, entre otras cosas, porque no tienen niños para hacer un equipo de fútbol. Sí, pasa mucho, ¿eh? Bueno, pero es que nosotros somos un deporte minoritario. Si es que nosotros tenemos que hacernos fuertes en esas casuísticas. Lo que tenemos que ayudarle a esos clubes para que al menos ese equipo de fútbol sala, que da un servicio social a su municipio, pues tenga las mejores condiciones para desarrollarlo. Si lo que no podemos pretender es al contrario, es no, que tenga un equipo de fútbol. No, hombre, será mejor que el que tiene de fútbol sala porque la propia población del municipio es lo que le permite, esté lo mejor tratado posible. Ese es un poco el objetivo. Yo creo que en este caso no puedo emitir una opinión mucho más amplia porque lo desconozco, francamente. No sé qué se podría hacer más. Hay que traerte aquí como sea. Bueno, lo hemos comentado antes, pero luego un saludo a Antonio, que tenía aquí la pregunta que me has dicho, pero se la has dicho luego desayunando. Para ir entrando en materia, ¿entrenador que más te ha marcado? Bueno, sin duda por la importancia que ha tenido en mi carrera deportiva, probablemente Javier Lozano, el seleccionador nacional. Creyó en mí desde muy joven, debuté con él en la selección y dejé de ir a la selección no por él sino por mí,
porque me retiré, ¿no? Es decir, creo que crecí mucho desde el punto de vista profesional con él y probablemente, bueno, con toda seguridad, quizás es el entrenador que más importancia ha tenido en mi carrera. ¿Un mejor amigo que te haya dado el fútbol sala? Guillermo Martín Bahamonde. Guillermo Martín fue portero del Playas de Castellón, portero en la selección conmigo y convivimos en Castellón mucho hasta el extremo de prácticamente ser un hermano más. O sea, lo has tenido muy claro. Sí. Un deseo para este deporte y para tu región. Bueno, para mi deporte me gustaría, honestamente, pudiera recuperar el prestigio que un día tuvo, que nos dieran el espacio para poder aglutinar a la gente que realmente quiera jugar a un deporte divertido, infraestructura, desde un punto de vista de infraestructura cómodo y que pueda consolidarse en un espacio. Eso es lo que me gustaría para el fútbol sala. Y lo trasladamos de la misma manera para la región, ¿no? Que la propia federación lo dotase de una estructura dentro de la federación que pudiera dar cobertura a todos estos clubes que luchan por mantener este fútbol sala vivo en la región, que si alguna institución a priori, como yo concibo la vida, debe de ocuparse de estos clubes es la federación, no es el ayuntamiento. Es decir, también el ayuntamiento, pero por supuesto la federación a la que pertenezco. Y este me hace mucha ilusión. Mira, saco un papel y boli. Tu quinteto ideal. Mi quinteto ideal de fútbol sala. Sí, con lo que Con haya, claro, con lo que coincidido, exacto. jugado, rivales. Guillermo en la portería. Vale. Es muy difícil, ¿eh? Sí, por eso te lo hemos puesto el último. Es muy difícil. Guillermo en la portería. No vale ponerse así mismo. Cierre, Javi Lorente. Ala zurdo, Javi Rodríguez. Ala derecho, Daniel Ibáñez. Va sin equipo, ¿eh? Y pívot nacional, hombre, Ponemos a Ediño. he tratado de ser sincero durante toda la mañana, me tengo que poner a mí. Ah, que está, tío. Si tú quieres borrarlo. No. No, quiero poner jugadores españoles porque evidentemente dimos un giro al equilibrio de este deporte y fue muy merecido, muy trabajado, muy luchado y creo que es de justicia. Yo creo que ha sido mágico, la verdad, hoy tenerte aquí, Javi. No sabes lo feliz que has hecho hoy a dos chavalitos fanáticos del fútbol sala. Piensas que hemos hecho entrevista ya, pero te aseguro que lo va a ver todo el mundo en el fútbol sala en esta región. Bueno, te lo aseguro 100%. Las consecuencias las sufriréis vosotros. Eso también es verdad, sobre todo yo, que soy el que está por los pabellones. Personalmente, darte las gracias es un auténtico placer, decirte que esta es tu casa y que me encantaría volver a tener una segunda entrevista con un cafelito y me traigo a Antonio y recordamos... No sé si te darán una segunda oportunidad. Ya está, muchas gracias, A Javi. La verdad es vosotros. que ha sido un placer y Igualmente. bueno, es que escucharte es una maravilla. Bueno, muchas gracias a vosotros por la oportunidad. A vosotros, nos vemos la semana que viene con más tridente ofensivo, con más fútbol o fútbol sala, quién sabe. Así es que nos vemos en el siguiente episodio. Chao.